Bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Queremos saludar a todas las ciudades que nos están acompañando, desde Jardín América hasta Wanda, pasando por Puerto Rico, Monte Carlo y El Dorado. También voy a saludar a mi colega, el doctor Rodolfo Martiarena. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Todo muy bien. Te cuento que hoy vamos a tener un programa variado. Ajá. Primero vamos a continuar con esto que hacemos en muchos programas, de ir a los eventos donde el INTA está presente. Vamos a ir primero a la Feria de Semilla. Luego le decimos a los televidentes que presten atención, porque le vamos a enseñar cómo hacer una bonera con los restos orgánicos de la casa. Y luego un ensayo de mandioca, de fertilización en mandioca, con muy buenos resultados. Así que, si le parece al señor director, vamos a arrancar yendo a la Feria de Semillas en la localidad de Banda, donde productores nos van a mostrar de qué se trata esta feria. Bueno, yo me llamo Romeo Rauber, estoy del puerto, soy productor orgánico, trabajo siempre con la sinceridad. Traje, en primer lugar, el colchino. Mucha gente no conoce, pero una producción muy buena y muy saludable. Pues tengo repollo, tengo lechuga, tengo mermelada y tengo pickles. Y pues tengo caña de azúcar y mandioca, rama de mandioca. Yo soy guardiano de semillas. Hace años que vengo haciendo prácticas de guardianes y siempre me gusta hacer la práctica de semillas. Y entonces agarro y hago mi semillero propio. Como soy guardián, amo la semilla y amo la vida. Entonces esa es mi forma de conservar la semilla nativa, semilla orgánica, como nosotros nos llamamos. Y a través de eso somos orgullosos de pertenecer al INTA, que nos dio muy buenas capacitaciones. Aprendí mucho del INTA. Y a través de ello, hoy estoy mostrando lo que tengo para mostrar a la gente. Consumo para mi consumo y también vendo. También tengo para venta. Tengo dos variedades que traje hoy acá. También utilizo para hacer rapadura, melaza y azúcar orgánico. Todas esas mermeladas que ustedes ven acá son todas a base de azúcar orgánico, de la melaza de caña. Hago el azúcar orgánico. Entonces, para no ocupar el azúcar, como dice el azúcar con la refinada, como se llama, ¿no es cierto?, que tiene química. Entonces yo uso todo lo natural. Vine más de todo mostrar lo que uno puede hacer orgánico, transmitir la tranquilidad a la gente, que se puede consumir cosas orgánicas. Y otra vez, intercambiar semillas con los otros productores. Mi nombre es Fafencelier Claudia, soy productora de Puerto Esperanza. Y bueno, acá estamos más en un intercambio de semillas, que ya son varios que estamos participando este año, y tratando de llevar semillas nuestras y llevar semillas de otros lados a casa para seguir el cultivo, ¿no? Le estaba diciendo a los chicos, esta variedad de maíz, hace más de 90 años que lo tengo en la familia, que eran de mis abuelos, entonces los tenemos más de 90 años en la familia, sin perderse. Lo cultivamos, los guardamos, y es un maíz muy bueno, porque es bueno para todo, para los chanchos, para la gallina, para la vaca. Buena alimentación, muy bueno para comer, es muy buen choclo, es dulce, saludable, fácil cosecha, no necesita química. Tierra, lo único que no se planta es en octubre, se puede plantar también, pero si no, tenés que cosechar con escalera, decía mi papá, porque él da muy alto cuando se planta en octubre. Y tenés el problema de los vientos después cuando está en floración, que le tumba. Y bueno, tenés limones, son todos de semillas, mandarinas, hay dos variedades de semillas, limones. Eso se usa, no es más para jugo, se puede usar el jugo también, pero la cáscara más se usa para fruta brillantada, porque tiene mucha pulpa. Y la cáscara se usa para rallar, para poner el pan dulce, para hacer saborizante. Después tenés batatas, tenés chuchú, tenés la papa del aire, tenés curcuma, quinoto. La papa del aire, que es una de las variedades de papa al aire que tenemos nosotros. Es muy fácil de cosechar, muy fácil de plantar, porque lo podés usar en regadera, en las plantas, que suelen comer los pajaritos también. Ah, bien. ¿Viste? Y entonces hacemos... Y esta es una orquídea de tierra, que están empezando a reventar los brotitos que salen primero la flor
después la hoja. Y yo desde el 2006 estoy. Yo nací en Puerto Esperanza y me fui a vivir a Andresito, y después al volver a la mudanza a Esperanza se pierden, muchas semillas se pierden. Y bueno, así en el movimiento vos volvés a recuperar las semillas y seguís sembrando las semillas. Seguís entregando semillas que tenemos que tratar de luchar que las nativas no terminen nunca. Eso es porque son todas orgánicas y son salud, digo yo, son vida. El que puede plantar una planta de maíz, una espiga de maíz en su casa, ya tiene una buena comida para unos cuantos tiempos, ¿no? Porque eso se puede usar choclo, se pueden usar nuevito el choclito para picle, después choclo, después esto se puede moler y hacer harina de maíz. Puedes tratar los animales. No es el indicado, pero podés hacer locrio también. Bien, ahí pasaba la nota realizada a los feriantes de la zona de Wanda, del Alto Paraná. Y ahora vamos a la pausa y enseguida volvemos con más tecnología en acción. Seguimos en Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad, y en esta oportunidad, en este segundo bloque, vamos a ver algo muy interesante. Creo que a mucha gente les va a interesar, no solo del campo, sino también de la ciudad. Vamos a ver a nuestra compañera de tareas, la ingeniera forestal Doris Bischoff. Ella nos va a enseñar cómo realizar una abonera. Vamos a ver esa nota. Bueno, por ahí la consulta que más tenemos acerca de la abonera es cómo realizar correctamente una abonera, porque muchas veces los productores cuando realizan acumulan directamente o los restos de cocina o acumulan las hojas que pueden estar juntando o el pasto que van cortando, y la mayoría de las veces no tienen muy buenos resultados. Por ejemplo, cuando se acumula los restos de cocina sin hacer capas o sin colocar tierra o ceniza encima, muchas veces tenemos problemas de malos olores, tenemos problemas de mosca, y eso hace que por ahí muchas veces no querramos hacer más la abonera. En la capacitación lo que se muestran son las distintas capas que debemos tener en cuenta para hacer correctamente una abonera. En primer lugar, tenemos que juntar los materiales, ya sea los restos de cocina, las hojas por ahí que podemos barrer en el patio, el pasto que fuimos cortando, también todos los restos de poda, tanto palitos, hojas. Así también tenemos que conseguir algún tipo de estiércol, que puede ser un estiércol de vaca, de caballo, conejo, lo que tengamos disponible en la zona. También buena tierra, ¿sí? Y ceniza. Cuando brindamos las capacitaciones de cómo armar una abonera, lo primero que se tiene en cuenta por qué hacemos las distintas capas. Primeramente tenemos que aflojar el suelo. Por ahí antes se aconsejaba hacer un pozo, pero bueno, nosotros como acá en Misiones tenemos el suelo rojo es con alto porcentaje de arcilla. Muchas veces eso hacía que se junte agua, humedad, y eso hace que se pudra y dé malos olores también. Entonces lo primero que se recomienda es
aflojar la tierra en el lugar donde se va a hacer la abonera. Si es en la época de verano, lo ideal es que sea un lugar donde haya sombra, ¿sí? Para que no levante tanta temperatura. Y después ir armando las distintas capas. Cuando comenzamos, después de aflojar el suelo, lo indicado es colocar gajos, ramas, todo lo que tengamos disponible que es más difícil de descomponer, ¿no? Después colocamos una capa de 20-30 centímetros de todo el material seco que tengamos. Puede ser hojas, distintos tipos de pajas, tallos de maíz, todo el material seco. Seguido a esto van todos los restos de cocina, por ejemplo las cáscaras de papa, cáscara de mandioca, de naranja, hierba, cáscara de huevo, porque ese material contiene muchísima humedad, muchísima agua, y esto justamente le va a brindar toda la humedad al material que colocamos anteriormente, que es material seco. Luego de colocar todos los restos de la cocina, vamos a colocar algún tipo de estiércol. El tipo de estiércol que tengamos en la zona va a aportar tanto los microorganismos como también va a ser el alimento y donde se van a multiplicar todos estos microorganismos que nos van a ayudar para acelerar todo este proceso justamente de descomposición, porque la idea es que tengamos buen abono en menor tiempo. También no tenemos que olvidarnos de ir colocando distintos tipos de palos o tacuaras que atraviesen de lado a lado la abonera, porque justamente estos microorganismos, para poder trabajar y poder procesar, descomponer todo este material, necesitan humedad, necesitan buena temperatura, necesitan el estiércol para poder alimentarse, multiplicarse, pero también un factor indispensable es que necesitan aire, porque ellos necesitan, cuando la abonera, por ejemplo, se aplasta, como la gente lo dice, y se arma como un barro, casi siempre eso sucede en el centro de la abonera o bien en la superficie de abajo, no funciona la abonera. Tenemos putrefacción, pero no tenemos buena descomposición. Los materiales no se van degradando en forma pareja y lleva mucho más tiempo. Bueno, una vez que colocamos el estiércol, siempre después colocamos una capa de buena tierra, buen suelo que tengamos disponible, y después una capa de ceniza. La capa de ceniza más que nada es justamente para evitar el tema de los malos olores, evitar que tengamos problemas con las moscas, y además la ceniza es una combustión tanto de troncos, gajos, que fueron también plantas, árboles que absorbieron distintos nutrientes, y si bien durante la combustión se pierden muchos de estos nutrientes, pero muchos quedan, por ejemplo el calcio, quedan en la ceniza, ¿no? Y después podemos volver a repetir todas estas capas las veces que querramos el día que estamos armando la abonera. Una vez que terminamos las distintas capas, lo que se recomienda es regar, mojar bien, humedecer bien la abonera y luego tapar con un plástico. En invierno por ahí el proceso es un poco más lento porque no hay tanta temperatura, pero siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que cada semana, 2 semanas tenemos que estar destapando la abonera, ver, por ejemplo, si la humedad se mantiene, si vemos que está seca tenemos que volver a humedecer, acordarnos siempre de todos los palos o tacuaras que fuimos atravesando a medida que hacíamos la pila de compost, tenemos que ir removiendo para airear, ¿sí? Y bueno, las épocas que hace mucho calor podemos destapar si nos damos cuenta que justamente bajo el plástico hay mucha temperatura, siempre acordándonos que los microorganismos son los encargados de este proceso y los que tienen que estar justamente en las condiciones óptimas de humedad, de aire y justamente también de temperatura. De esta forma nosotros lo que vamos a lograr que
en poco tiempo, según la estación, en 5 o 6 meses ya vamos a tener un abono listo que lo vamos a poder utilizar. Uno de los errores que no debemos cometer es, una vez que terminamos una pila para hacer nuestro compost, nuestra abonera, no ir agregando cada semana material fresco a sino que dejar que la abonera arranque, que comience con el proceso de descomposición y nosotros ir juntando el material de la cocina, gajos, hojas secas, nuevamente para hacer otra abonera, quizás el mes siguiente cuando juntemos suficiente material, pero ya en otro lugar, porque si no siempre vamos a tener una parte de nuestra abonera ya con el material procesado, descompuesto y otro con material fresco. Entonces a la hora de utilizar esto se complica porque lo ideal es que todo el material esté en el mismo nivel de descomposición, podamos pasar por un sarán o por un colador y bueno, todo el material fino ya podemos estar usando en nuestro vivero y bueno, todo el material grueso, si tenemos canteros podemos incorporarlo y si no, con el material grueso que no terminó de descomponerse o como quizás algunas ramas o gajos, volvemos a incorporar en la nueva abonera. Lo que tenemos que tener en cuenta que no debemos incorporar en la abonera, que no es recomendable, es todo lo que sea. Muchas veces cuando se junta los restos que tenemos en la cocina de cáscaras, hierba y demás, no incorporar en el mismo ningún tipo de grasas, ni huesos, ni por ahí restos de carne. Eso tenemos que desecharlo, no incorporarlo en la abonera. Como también hay distintos tipos de hojas que tienen sustancias que son alelopáticas, que significa que inhiben por ahí el crecimiento de otras plantas, como por ejemplo las hojas de eucalipto. También tenemos hojas que son bastante difíciles para que se descompongan, como las hojas de níspero, la hoja de mango. Esas se recomiendan poner bien en la base de la abonera, donde más humedad va a haber y donde el proceso por ahí de descomposición se va a dar en forma más rápida, ¿no? También si disponemos de poco espacio, por ejemplo en las casas, en las viviendas que quieran hacer su abonera, pueden hacer lo mismo haciendo de contención con un tipo de cerco, con maderas o también en tambores de 200 litros. Si hacemos en tambores de 200 litros, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de hacer bastante hoyos en estos tambores a los costados para que justamente no tengamos problemas con la falta de aire, de oxígeno adentro de esta pila de la abonera, ¿sí? También siempre tenemos que, si vamos a hacer en un tambor, sacar la base del tambor, porque si no vamos a tener una acumulación de todos los líquidos, por ejemplo, de todas las cáscaras y todo lo que fuimos juntando en la cocina. También vamos a tener problemas con los olores, así que hay que sacar la tapa de abajo del tambor, hay que elevarlo con varios ladrillos y se puede también realizar la abonera en eso o en cajones por ahí de contención con madera. Nuevamente tenemos que volver a respetar las distintas capas, siempre una capa de material seco, luego los restos de cocina que le van a aportar humedad y el estiércol, como dijimos, que aportan todo lo que sean los microorganismos y donde ellos se van a estar multiplicando y también alimentando, ¿no? Y bueno, la capa de tierra y ceniza para evitar justamente los malos olores. Y también cuidar también en estos casos el tema de la humedad. Si tenemos época de mucha lluvia, taparlo con un plástico o algo. Y bueno, tratar de que esté en pleno verano, que esté debajo justamente de una sombra, ¿no? En las horas de mayor calor. Veíamos a la ingeniera Doris Bischoff, que nos mostraba cómo hacer una abonera en forma muy sencilla y con los materiales que a diario por ahí desechamos en la casa. Y bueno, para destacar algunas cuestiones técnicas, ella nos decía que algunos materiales por ahí no deberían colocarse. Entre ellos, una de las cuestiones, Luis, que me parecieron muy importantes es el tema del pH. Como bien sabemos, hay grupos de microorganismos que no funcionan cuando el pH se acidifica mucho,
Entonces por ahí, no sé si vos querés comentarle, por ejemplo, algo muy común que tenemos de residuos orgánicos en la casa y no se debería poner. Fundamentalmente en nuestra zona, lo que consumimos muchos jugos cítricos, no deberíamos estar incluyendo cáscara de cítricos, deberíamos descartar. Bien, vos decías el tema del pH. Que le aclaramos a los televidentes qué es el pH. Para decirlo en términos sencillos, es el grado de acidez o de alcalinidad. Exacto. Que tiene un elemento, en este caso el sustrato que estamos poniendo ahí. Y por eso que decíamos que algunos grupos de microorganismos no funcionan muy bien cuando el pH es muy ácido, que Correcto. Eso lo produciría la cáscara de naranja, por ejemplo. Claro, exacto. Y bueno, y también cuando nosotros queremos un sustrato de buena calidad, bien mostraba ahí Doris, por ejemplo, que los materiales más gruesos, por ahí ir poniendo arriba, el caso de la madera, por ejemplo, podría ser que no nos dé un sustrato de tan buena calidad o que tarda más en descomponerse. Exacto. Es muy importante también, por ejemplo, el tema de airear mucho el sustrato. Creo que eso sería también algo muy importante, ¿no? De que esté bien aireado. Tal cual. Vamos a la pausa y al regreso continuamos con Tecnología en Acción. La seguridad y soberanía alimentaria es uno de los pilares de nuestra política institucional. Desde el ProHuerta, un programa de autoproducción de alimentos, llegamos a las familias, escuelas y hospitales y a países donde la alimentación es una cuenta pendiente. Gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción. Y ahora vamos a ir a ver una nota que le realizamos a nuestra compañera de tareas, la ingeniera forestal Alejandra Fonvalis. Ella trabaja en el INTA de Monte Carlo y vamos a ir hasta Colonia Larrague. Allí está el campo anexo Larrague, que depende de nuestra experimental, y ella nos va a comentar sobre un ensayo en fertilización de mandioca. Es un ensayo de fertilización de mandioca con el objetivo de lograr aumentar la producción del cultivo, básicamente con destino industrial. O sea, entonces la especie o el clon de mandioca que se utilizó es un clon que produce más cantidad de almidón, ¿sí? Con destino a industria. En este caso se usó el clon IAC 90, básicamente por condiciones de sanidad del material, ¿sí? Porque sabemos que la mandioca se multiplica por ramas y si multiplicamos ramas que no estén bien sanitariamente, estamos multiplicando enfermedades. Entonces se usó este clon básicamente porque estaba en buenas condiciones de sanidad. Bueno, el ensayo consistió en distintas dosis de fertilizantes. En este caso se aplicó una dosis uniforme de fósforo a todo el ensayo, porque el fósforo es un elemento carente en nuestros suelos y es uno de los nutrientes que la mandioca toma en mayor cantidad, junto con el nitrógeno y el potasio. Entonces, si bien de estos tres que mencioné, el fósforo es el que en menor cantidad toma, entonces se aplicó la dosis uniforme para todo el ensayo. En cambio, el nitrógeno se aplicó o se probaron 4 dosis distintas y el potasio 3 dosis distintas. A su vez se aplicaron 2 dosis de dolomita, ¿sí? La dolomita es un producto calcáreo que se aplica a fines de aportar al suelo calcio y magnesio y también con la finalidad de elevar un poco el pH del suelo, ¿sí? Conociendo que nuestros suelos son ácidos, ¿sí? Entonces si se eleva un poco el pH hay mayor disponibilidad de otros nutrientes también. Bueno, entonces se hizo una combinación de las 2 dosis de dolomita, las 3 de potasio y las 4 de nitrógeno y resultaron 24 tratamientos de fertilización, ¿sí? Se hizo con repeticiones para poder evaluar eso estadísticamente. El ensayo se instaló en octubre del 2016, donde se hizo la plantación, ¿sí? La dolomita se había aplicado un mes antes de la plantación de la mandioca. El fósforo se aplicó al momento de la plantación de la rama, básicamente porque el fósforo es necesario al momento de que la rama empiece a alargar raíces, ¿sí?
y como el fósforo tarda un tiempito en estar disponible, entonces cuando empiezan a salir las raicitas de la rama, el fósforo va a estar disponible. Y no se aplica en ese momento el nitrógeno y el potasio, porque son elementos que se pueden perder fácilmente y al no haber raíces, ¿sí? Al momento de poner la estaca, esos elementos se pueden perder. Entonces recién al mes más o menos de haber plantado la estaca, se fertiliza con el nitrógeno y el potasio, porque se supone que ya en ese momento ya hay raíces que van a tomar esos nutrientes. Bueno, entonces como les decía, el ensayo, el objetivo del ensayo era tratar de elevar la productividad del cultivo, ¿sí? Para eso se evaluaron después al año, cuando se cosechó la mandioca, ¿sí? Se evaluó la producción en kilogramos de mandioca por hectárea, la sanidad de las raíces, si no habían raíces podridas, ¿sí? También evaluamos el diámetro y la altura de las ramas para buscar alguna relación entre el tamaño de la planta y la producción, ¿sí? Y el porcentaje de almidón. Si había algún tratamiento que lograba aumentar el porcentaje de almidón, recordando que esta mandioca es para destino industrial, ¿sí? Bueno, los datos que analizamos del primer año, la verdad que no arrojaron diferencias entre los distintos tratamientos, ¿sí? O sea, todos los tratamientos resultaron similares en cuanto a la cuestión estadística, ¿sí? Pero en cuanto a productividad visualmente tampoco hubieron diferencias. Solamente logramos ver que con dosis altas de nitrógeno la planta de mandioca desarrolla mucho la parte aérea, ¿sí? Se va mucho en rama, que por ahí puede ir en detrimento de la producción de raíces, ¿sí? Y puede bajar un poco el porcentaje de almidón. Ese gran desarrollo de la parte aérea sería por ahí interesante si el productor está interesado en utilizar como forrajera la mandioca, ¿sí? Las ramas para alimentación animal. Pero si estamos buscando buena producción de raíces, no sería recomendable aplicar mucho nitrógeno al suelo. Bueno, ese ensayo, como les dije, se cosechó una parte al año, ¿sí? Y la parte que quedó se cosechó ahora hace unos días al segundo año, ¿sí? Los datos todavía no se analizaron, ¿sí? Pero notamos un gran crecimiento de las raíces al segundo año, ¿sí? El peso promedio de raíces por planta del primer año fue de 2,3 kilos más o menos por planta, ¿sí? Y ya el segundo año la producción fue de 5,6 kilogramos por planta, ¿sí? Llegamos a tener plantas de 13 kilos, ¿sí? Y plantas de 1 kilo. Generalmente, por la experiencia que hay en la zona, la mandioca no responde a la fertilización, pero básicamente eso se produce porque la productividad es muy variable, ¿sí? Por estos casos que le digo, plantas de 1 kilo y plantas de 13 kilos, ¿sí? Y si la densidad de la plantación no está pareja, con más razón vamos a tener variabilidad en la producción de la mandioca. Este cultivo, ¿sí? Es uno de los cultivos más extractivos porque las raíces son reservantes, entonces cuando se cosecha la mandioca llevamos gran cantidad de nutrientes junto con la raíz, ¿no es cierto? Considerando eso y a pesar de que los ensayos no den respuestas a la fertilización, o sea que el cultivo no responda a la fertilización, siempre se recomienda incorporar nutrientes al suelo nuevamente como una forma de reponerlos, ¿sí? Como una reposición. No necesariamente tienen que ser nutrientes o fertilizantes minerales que uno compre, ¿sí? Porque si bien son costosos, por ahí son los más efectivos para reponer nutrientes, ¿sí? Pero si uno no puede comprar fertilizantes, se puede hacer tranquilamente un cultivo de cobertura, ¿sí? Asegurándose de que eso permanezca en el lote, de incorporarlo al suelo, para mantener los niveles de materia orgánica del sitio, básicamente, ¿sí?
Aparte, en el cultivo de mandioca es muy importante que el suelo permanezca cubierto para evitar la erosión, básicamente. Si uno mantiene el suelo descubierto, con cualquier lluvia perdemos la capa más fértil del suelo, ¿sí? Y estamos generando erosión. Entonces, si tenemos un cultivo de cobertura, lo podemos manejar, o incluso podemos dejar la maleza nativa, ¿sí? Tratamos de eliminar esa que compita directamente con la planta, como alguna enredadera o las más altas, pero en lo posible dejar el suelo cubierto. Eso también va a favorecer a nuestro cultivo, ¿sí? Veíamos la nota que brindaba la ingeniera Fonbalis sobre fertilización en mandioca y queremos aclararle a los televidentes que, bueno, por ahí los términos que se usan, porque eso es un ensayo de investigación donde se incluye la estadística y por eso que ella hablaba de las repeticiones y demás. Pero si te parece bien, Luis, yo tengo muy buena relación con los productores de mandioca, así que voy a conseguir mandioca, comprás la carne y nos vamos a comer un asadito con mandioca. Pero ¿cómo no, Fito? Si a vos te gusta la mandioca. Pero ¿cómo no? Por supuesto. ¿Te gusta? Ah, bueno, muy bien. Porque pensé que por ahí no te gustaba. No, sí, sí. Así finalizamos nuestro programa del día de hoy y nos reencontramos en 7 días. Chao, Luis. Chao, Fito, nos vemos. Nos vemos.